Reciban todos ustedes un cordial saludo, sean todos bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes esta tercera parte del tema de la ira. ¿Han escuchado ustedes acerca de lo que llamamos la ira santa? Yo creo que en algún momento usted ha escuchado sobre la ira santa o una ira realmente justificada. En esta oportunidad hablaremos de la ira, pero desde el punto de vista de la justificación, es decir, que está justificada. ¿Y qué queremos decir por ira justificada? Pues la ira justificada es aquella producida por lo que nos causa indignación debido a la injusticia. Veamos esto parte por parte. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el profeta Amós que denuncia seriamente una situación intolerable. Y lo puedes ver en Amós capítulo 2, especialmente en los versículos del 6 al 7. Dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Como lo dije anteriormente, hay situaciones que producen, mis queridos hermanos y hermanas, un alto nivel de indignación debido a la injusticia. Anteriormente mencioné esa palabra, la palabra indignación, y algunos dirán, bueno, ¿y qué es la indignación? La indignación es un sentimiento intenso de enfado que provoca un acto considerado injusto, ofensivo o perjudicial. Ojo, dije intenso enfado, significa también enojo, ira, enfado vehemente contra alguna persona quizás o contra algunos actos. Y también se dice que la indignación es un enfado con gran vehemencia, ya sea por alguna afrenta u ofensa real o percibida, contra el sentido de justicia y la dignidad propia o ajena. Permítame darle algunos ejemplos que nos dan indignación. Esa indignación acompañada de furia, de ira, de fuerte enojo. Cuando te das cuenta, por ejemplo, que hay fondos públicos que han sido destinados a la mejora de un hospital, a la compra de medicinas, a mejoras de infraestructura de ese mismo hospital. Entonces te das cuenta que esos fondos, en vez de ser direccionados a este tipo de gastos, han sido direccionados a cuentas bancarias o gastos discrecionales de tal o cual político de un país. Esto enoja, claro que enoja, y muy posiblemente nos lleva a la ira. Aunque recordemos lo que dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Siempre tengamos en cuenta eso. Hay un caso concreto que he estado viendo en las noticias, en el caso de El Salvador, cuando la embajada de Taiwán donó varios millones de dólares para las víctimas de los terremotos. Y uno de sus expresidentes, por cierto, ya ha fallecido, fue acusado del robo de 15 millones de dólares. Y eso lo pueden buscar ustedes en las noticias para confirmarlo, aquí mismo en el Internet. Este tipo de actos delictivos causan, mis queridos hermanos, gran indignación y produce ira en el pueblo. Y esto mismo ocurre en muchos países alrededor de todo el mundo. Muchos políticos han malversado los fondos públicos, en todos los países lo vemos nosotros. Y no solamente los políticos, los militares que tienen las manos manchadas de sangre inocente, diputados que se han enriquecido de la noche a la mañana con maletines negros llenos de dinero para que se aprueben leyes que benefician a los que más tienen. Eso produce enojo, produce indignación y una tremenda ira. Pero eso no es nada nuevo. Esto siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Las injusticias, el despojo de las casas de los más pobres, la esclavitud, el racismo, el clasismo,
Todas estas cosas en algún momento llegan a producirnos enojo, indignación, ira. Pero antes de seguir adelante, permíteme hablarte un poco de lo que podríamos llamar la ira que Dios mismo dio a conocer al pueblo de Israel y a otros pueblos debido a las injusticias y maldades humanas. Póngale atención a eso, debido a las injusticias y maldades humanas fue que Dios dio a conocer su ira. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento no solamente se habla de la ira de Dios como uno de sus atributos, también habla de la ira de Dios como parte de su gloria. La ira de Dios es provocada por el pecado y es fundamentalmente su reacción ante la presencia irracional del pecado y del mal en la vida de sus criaturas y en el mundo entero. Y eso lo pueden encontrar en Romanos 1:18. Aunque por otro lado podemos decir que su ira es momentánea y llegará a su fin una vez que sus buenos propósitos sean alcanzados. Son muchos los ejemplos que nos hablan de la ira de Dios contra el pecado y contra toda la humanidad. Si nos vamos al libro de los Jueces, capítulo 2, verso del 11 al 14, dice así: Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a sus alrededores. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarté. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos, sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Ahí está la manifestación de la ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios vino debido a la idolatría, a la adoración de dioses falsos que tenían las otras naciones, porque esto los iba a enajenar, a alienar. Pablo también nos habló acerca de la ira de Dios. Como mencioné anteriormente, Romanos 1:18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si nos vamos a Romanos 2:5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y aquí estamos hablando de una ira santa contra todo pecado, de ira santa contra toda injusticia, de ira santa contra toda idolatría, de ira santa contra todo aquello que representa la maldad. Ahora bien, cuando hablamos de una persona que es creyente en Dios, de una persona que es seguidora de las enseñanzas de Dios, que cree en su Hijo Jesucristo, es decir, una persona que dice tener a Dios en su corazón, entonces no va a tolerar los casos de explotación del ser humano por el ser humano. No lo va a tolerar. Se va a llenar de ira. Y de esa ira la podríamos llamar una ira santa. Si eres un creyente que se da cuenta que los políticos están robando, que se han vuelto ladrones, estafadores, que autorizan actividades de pecado, que toleran la trata de blancas, que son flojos en cuanto a la aplicación de la justicia, que toleran las maldades, entonces es lógico llenarse de esa ira santa. Pero esta no es el tipo de ira que nos lleva a acciones irracionales. Este es el tipo de ira que te lleva a levantar una voz de protesta, como lo hacían los antiguos profetas. No es asunto de quedarse callado. La ira santa te lleva a rechazar todo tipo de práctica de injusticia, te lleva a alzar la voz contra la pedofilia, te lleva a alzar la voz contra la depravación
que está dominando a los pueblos en este momento. Te lleva a alzar la voz en contra del enriquecimiento ilícito. Esa es en sí la ira santa, la que se levanta en contra de todo lo que es injusto. Me llamó la atención que algunas de nuestras iglesias solo llamaban pecado a algunas conductas que se señalaba que iba en detrimento de la persona misma. Y pues antiguamente, imagínense cómo estábamos nosotros de mal. Era pecado ir al cine, era pecado participar en una actividad social con gente no cristiana, a la que llamábamos comúnmente los mundanos, o como cuando alguien tenía un vicio y le caíamos encima señalándolo de pecador o de pecadora. Pero no decíamos nada cuando los alcaldes se robaban el dinero del pueblo, o cuando los diputados llenaban sus bolsillos de puros dólares para que aprobaran leyes que beneficiaban a una minoría o a empresarios importantes. Ahí había silencio. Ahí no se decía nada. Se atacaba a los hermanos en las iglesias, ustedes son mundanos, ustedes son esto, pero cuando salían las noticias ahí de los robos que hacían en los gobiernos, no se le decía nada. Cuando subían los impuestos y afectaban más a las clases populares, no se decía nada. Cuando las empresas se enriquecían, algunos pocos y los demás se empobrecían, ahí no decían nada. Sí, yo estaba hablando de la ira, pero una ira santa que es también controlada. La ira que considero que es justa es aquella que se muestra en contra de todas las injusticias sociales. Observemos bien cómo lo digo. La ira santa es aquella que se manifiesta contra toda injusticia y contra toda maldad, ya sea de un individuo, sea de la sociedad. Uno siente ira al ver cómo se le paga poco a los trabajadores y a los otros se les paga más. Los dueños reciben mayor dinero. Se adultera la balanza, como dicen en la Escritura, porque algunos se quieren enriquecer a costa del trabajo de las familias. La violencia doméstica también es algo que está mal. El maltrato a los niños es algo que está mal. Uno siente ira contra las ideologías que han venido a tratar de confundir a la niñez. Uno siente ira contra la manipulación que se hace a la gente con esta agenda que está apuntando al 2030. Uno siente ira al ver cómo los políticos se dejan comprar por las grandes compañías transnacionales y los gobiernos poderosos del mundo. Claro que uno tiene que sentir ira, enojo. Uno siente ira contra todas esas matanzas de inocentes por las manos de estos racistas que aparecen en los centros comerciales y que se han metido incluso a las iglesias aquí en Estados Unidos. Y es lo que llamamos una ira santa, la que levanta en contra de todo lo que es injusto. Uno siente ira al ver esos crímenes que quedan impunes, aún de parte de las autoridades religiosas que han caído en la pedofilia. Y cuando uno siente este tipo de ira, lo mejor es denunciar esa maldad y no quedarse en el silencio. Basta con ver estos comerciales. Yo estuve viendo unos comerciales de ropa y de zapatos de una marca mundialmente famosa, en la que se utiliza la imagen de los niños en una publicidad completamente satánica. Y aún en tiendas aquí en Estados Unidos. Me pregunto, ¿por qué estas megas iglesias se quedan calladas y prefieren hablar de traigan el dinero para el apóstol, traigan el dinero para lo otro, para estas corporaciones religiosas? Aún los compositores de música cristiana no componen música que despierte la conciencia de sus feligreses, sino que se dedican a componer canciones romanticistas, espiritualistas, con tal de llenar esos grandes contratos de alto contenido económico. Claro que sí, esto da una tremenda ira, porque la gente llega a idolatrar a estos cantantes. La gente cree que lo que cantan es inspiración divina, es inspiración por el dinero. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, hay cosas que despiertan el enojo, claro que sí. Cosas que practican a veces en las iglesias y que traen indignación. Las iglesias han dado un giro terrible a todo lo que es la mundanalidad y a todo lo que es el pecado. Y claro, antiguamente los profetas no podían callar porque el Espíritu de Dios los inspiraba a que ellos hablasen.
No simplemente hablaban contra el pecado, sino que denunciaban quiénes eran los originadores con nombres y apellidos. Por ejemplo, vamos a Proverbios 22:22, donde dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Así dice en la Reina Valera. Además, si nos vamos a Amós, capítulo 2, del 6 al 7, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ejemplos hay muchos. Y si nos vamos a Isaías 5:8, dice: ay de ustedes que compran casas y más casas, que consiguen campos y más campos hasta no dejar lugar a nadie más, y se instalan como si fueran los únicos en el país. El Señor Todopoderoso me ha jurado: muchas casas serán destruidas y por grandes y hermosas que sean, nadie las habitará. Así se ha manifestado la ira del Señor a los que compran y añaden casas y casas y casas. Amós capítulo 8, verso 4 dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Terrible, mis amados hermanos, terrible, mis amadas hermanas. Esto causa tremenda indignación. Y si nos vamos a Isaías 10, verso 1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y eso ahí que debemos pensar de cómo Jesús, mis queridos hermanos, denunció la falsa religiosidad de los escribas y los fariseos, porque Jesús no se quedaba callado ante esto. Y si nos vamos a Mateo 23:24, dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y ahí, mis queridos hermanos, sigue la lista. Ahí mismo, en Mateo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muertos y de toda inmundicia. Los llamó de todos, les dijo hipócritas, los llamó guías ciegos, sepulcros blanqueados, y algo considerado demasiado fuerte, los llamó generación de víboras. Malvados, tan malvados como las serpientes, de lengua terriblemente ponzoñosa y venenosa. El apóstol Pablo, claro que nos habló de la ira de Dios, esa ira que provoca la impiedad, la injusticia y la inmoralidad en Efesios 5:6. En Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, mi querido hermano y hermana, si ves una injusticia, no nos dejemos llevar por la emoción haciendo algo fuera de lugar. La ira frente a toda injusticia, frente a toda explotación por el maltrato a los niños, pues nos tiene que llevar a presentar la denuncia, a levantar nuestra voz, a denunciar aquello que está mal. Eso es lo que se nos permite a nosotros como creyentes, a levantar la voz.
Te pregunto, mi querido hermano, ¿en algún momento has visto alguna injusticia? ¿Has sentido alguna indignación? Pues es algo que yo creo que todos nosotros en algún momento la hemos sentido al ver algo que no está bien. Fíjate, airaos, pero no pequéis. Sí, hay una ira justificada. Sí, hay una ira santa que se levanta contra todo aquello que es injusticia, contra todo aquello que está mal, contra todo aquello que va contra la palabra de Dios. Claro que sí, hay una ira santa. Yo te quiero preguntar a ti, ¿en algún momento has sentido esto frente a un acto de injusticia? Si es así, dinos, compártenos aquí en el canal. Y yo te invito a que si no te has suscrito al canal, que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te avise de nuestros nuevos videos. Vamos a seguir sacando más videos que yo estoy seguro que van a ser de bendición, no solamente para nosotros, sino también para ti. Comparte este video con otra persona, especialmente aquellos que están viendo algo que es injusto. No es de ir a hacer escándalos, no es de ir a pegar gritos y a dejarse llevar por la emoción. Es a pensar sabiamente y a pedirle al Señor que nos ilumine para saber denunciar todo aquello que es injusticia. Recibe un fuerte abrazo y muchas bendiciones y gracias por acompañarme en estas charlas de café. Bendiciones.